Y vamos a comenzar presentando a quienes ya están en el escenario. En primer lugar, está con nosotros el Coordinador Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. CONABIO National Coordinator. Please give a big applause for Dr. José Sarucán. Muchas gracias. Y para hacer la introducción que el doctor Sarucán merece, vamos a ceder el uso de la palabra al CEO de World Wildlife Fund and former Mayor of Toronto. Please hear David Miller. Good morning, everyone. Buenos días. Bienvenidos sean a esta sesión matutina. Vamos a hablar del trabajo de esta conferencia que se ha enfocado en cómo medir la prosperidad para asegurar una sociedad más incluyente y algunos ejemplos particulares del trabajo que se ha hecho hacia esta meta. El trabajo el día de hoy se va a enfocar un poco más a la sustentabilidad ambiental. ¿Cómo nos aseguramos que nosotros como seres humanos vivimos dentro de los límites del país en tanto que creamos una sociedad más incluyente, más próspera? Sabemos que hay grandes retos en la actualidad. Sabemos, por ejemplo, que no podemos seguir utilizando los combustibles fósiles como lo hemos hecho hasta ahora si no queremos afectar nuestro mundo, si no queremos sufrir fuegos o sufrir los impactos en la agricultura o sequías y todas las consecuencias que habrá para la naturaleza y para los seres humanos. Esta mañana nos encanta la idea de tener a un orador del cual escucharemos brevemente. ¿Quién es el coordinador nacional de la Comisión Nacional sobre Biodiversidad? Debo decir a aquellas personas mexicanas que los canadienses no tenemos una equivalente de la CONABIO y por tanto nos llena de orgullo escuchar su experiencia. El doctor José Sarucán, que es el coordinador de esta comisión y que además ha sido profesor, ya lo sabemos que él ha estado en la Universidad Nacional Autónoma de México y que el día de hoy nos va a hablar de cómo podemos nosotros tener una posición soberana, por supuesto, en la producción alimentaria de frente al cambio climático. Sabemos que México tiene una gran diversidad biológica y cómo podemos
tomar aquello que México ha aportado, todas las lecciones de México, para aplicarlo en el entorno internacional, para que los seres humanos podamos vivir en una forma incluyente, con prosperidad, pero dentro de los límites de nuestro planeta Tierra. Doctor Sarukhan, nos honra que esté usted con nosotros. Muchísimas gracias y esperamos escuchar lo que usted tiene que decir esta mañana. Me gustaría comenzar por agradecer al INEGI, al señor Eduardo Sojo y a José Ángel Gurría por la invitación esta mañana para presentar esta vinculación entre nuestro entorno y el bienestar de los seres humanos de frente al futuro. La pregunta es cómo podemos utilizar la biodiversidad de frente al futuro, particularmente para adaptarnos al cambio climático, que es esta gran amenaza que enfrentamos. Quisiera yo comentarles algo sobre la CONABIO. A lo mejor algunos de ustedes no la conocen. Es una comisión intersecretarial o interministerial creada en 1992, es una organización que genera conocimiento, información para nuestro país en términos de la gestión, de la conservación y del uso de nuestro capital natural. Es una institución a nivel internacional de bioinformática que contribuye con información sobre la biología y también, por otra parte, sabemos que es la base de datos georreferenciada de mayor tamaño a nivel país, que nos da la base de toda la información con la que contamos y, por supuesto, es un recurso público que nos aporta la información y el conocimiento para todos nosotros, para los niños, para los jóvenes, incluso para las autoridades. Así pues, esto es para aquellos de ustedes que no conocen a la CONABIO, ahí está nuestra página web. Ahora bien, de lo que voy a hablar el día de hoy es cómo puede la biodiversidad, esta idea tan vaga que puede parecer la biodiversidad, cómo se puede utilizar para dos cosas principales de frente al futuro. Uno es para adaptarnos a los avatares del cambio climático, que por supuesto es algo en lo que hay que pensar. ¿Por qué no usar la biodiversidad para esto? Y segundo, cómo es que esta adaptación puede ayudarnos a garantizar la soberanía alimentaria de frente al futuro. Para aquellos de ustedes que no conocen muy bien los conceptos de biodiversidad, debo decirles que la biodiversidad incluye los ecosistemas, que son los bosques, la selva tropical, los manglares, etcétera, que incluyen la biodiversidad a nivel mundial, que nos dan servicios ambientales, digamos. Ahorita estamos empezando ya a auténticamente reconocer y valorar la importancia de los ecosistemas para nuestro bienestar. Por otra parte, tenemos las especies que están en un siguiente nivel que se encuentran dentro de los ecosistemas. Esas especies son la forma en que podemos entender la biodiversidad y su riqueza. Y en tercer lugar, y en este caso más importante para esta plática, es la diversidad genética que los organismos aportan. Aquí tenemos, por supuesto, biodiversidad genética, pero imaginen en cualquier otro sitio, en cualquier otro conjunto de seres vivos en el planeta. Uno de los elementos que va de la mano
con la diversidad genética es la diversidad cultural. Si nosotros vemos a nuestro planeta en términos de las áreas con la mayor diversidad biológica, podremos ver que son aquellas donde hay una mayor diversidad cultural. Es algo obvio, porque esta diversidad cultural genera y se reproduce en áreas donde hay más recursos, donde la gente puede interactuar con más elementos dentro de su medio ambiente. Y no solamente eso, sino que interactúan con esta biodiversidad produciendo un nuevo elemento de esta biodiversidad, que son las plantas, por ejemplo, ¿no? O sea, que van a ser el sustento inicial. Ustedes tienen, por ejemplo, biodiversidad en el desayuno, en la comida, en la cena. Eso es exactamente lo que tenemos, es con lo que vivimos, es la interacción entre la cultura y la diversidad biológica. Hay dos términos en la cuestión de la alimentación y de la seguridad que tiene que ver. Una vinculada a la FAO, que tiene que ver con el hecho de que la seguridad alimentaria tiene que ver cuando la gente tiene alimentos nutritivos a la mano que pueden satisfacer sus necesidades dietéticas. Pero vamos un paso más allá. Hay otra concepción vinculada a la seguridad alimentaria que tiene que ver con el elemento más humano, y se refiere al hecho de que la gente debe tener el derecho a tener una alimentación o un sustento cultural adecuado, que se le dé en una forma ecológica, en una forma sostenible. Y ya hablaré de esto un poco más adelante. Pero no solamente eso, la gente tiene el derecho a seleccionar sus sistemas agrícolas, que son parte tan importante de la cultura. La agricultura ha sido una de las primeras cosas que el ser humano inventó y nos da la cultura, nos da el conocimiento de nuestro entorno con la producción de alimentos desde tiempos ancestrales. Hay algunos conceptos que son importantes para tener en mente. En primer lugar, es la forma en que vamos a alimentar a la población mundial para mediados de este siglo. ¿Cuántos ecosistemas son los que van a prevalecer entonces? Y nosotros no podemos dejar de ver que dependemos de los ecosistemas para nuestro bienestar. Sabemos que la agricultura es el principal motor de la pérdida de los ecosistemas. No podemos plantar maíz donde hay una selva tropical. Tenemos que quitar la selva para poder sembrar. Y en este toma y daca perdemos servicios ambientales y ganamos otros servicios ambientales. Y así mantenemos al resto de los seres humanos por muchos, muchos años. El problema es que no hemos sabido balancear qué tanto pierdo, qué tanto gano, qué tanto es esto lo que vale la pena hacer. Y este es un tema que indudablemente está abierto. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, mucha evaluación todavía está pendiente. Y entonces, ¿qué tipo de impacto ha tenido la agricultura en el planeta? Estos son los bosques hace 3.000 años, estos son los que vemos actualmente. Realmente ha habido una pérdida, una reducción increíble. Y para aquellos de ustedes que viven en México, las áreas verdes son de selva tropical hace unos 150 años. Las áreas oscuras son las que quedan actualmente. De cualquier manera, es menos de un 3%, incluso en estados como Veracruz. Hay otra cuestión importante, y es que la agricultura de alta tecnología no es ya sostenible. Lo que quiero decir es que no podemos tener este tipo de prácticas sostenibles desde ningún punto de vista, porque tiene muchas implicaciones sociales, económicas y ambientales que ya son inaceptables y que ha dado lugar a grandes diferencias, a grandes brechas de desigualdad.
ejemplo de lo que estoy diciendo, hay muchos y no vamos a hablar de todos, es por ejemplo cómo se ha estado usando las diferentes opciones. Por ejemplo, en Mississippi, aquí lo vemos en el color rojo, es el nitrógeno, y todo esto drena del río Mississippi hasta el Golfo de México y produce grandes áreas denominadas áreas muertas o mares muertos, en donde no hay vida animal porque el oxígeno está agotado por la cantidad de algas que está floreciendo, que está acabando con el oxígeno en el agua, y por consiguiente no hay forma de que haya vida animal. Observen esta gran área en el Golfo de México, no es la única, hay más de 100 en todo el planeta que son exactamente lo mismo, que están sufriendo exactamente lo mismo, similar a lo que ocurre con el Mississippi y el Golfo de México. Entonces, aquí es importante ver que la agricultura de alta tecnología no es viable ya. ¿Qué pasa con la gente que ya no puede pescar ahí? ¿Qué pasa con toda la gente que está teniendo que pagar un alto costo por ese tipo de prácticas? Otra cuestión importante es que no hay manera en que en países donde hay diversidad ecológica, como México, por ejemplo, tengamos solamente una medición o una posibilidad para satisfacer las necesidades alimentarias. O sea, no puede haber un solo sistema agrícola, ninguno de ellos. Necesitamos tener una variedad de sistemas agrícolas aplicados en diferentes sitios y de diferentes maneras para en realidad satisfacer la posibilidad de generación de alimentos, y también tomando en cuenta que la gente que está llevando a cabo estas actividades sea un porcentaje de entre los más pobres, es decir, la gente más más marginada, la gente más pobre, la gente que se encuentra en una situación económica y social más comprometida en México. Aquí podemos ver los diferentes ecosistemas. Solamente China tiene más que nosotros y China es 5 veces mayor que México. Entonces, esto nos da una idea de la enorme diversidad que tenemos en cuanto a ecosistemas, y cada una de estas áreas tiene diferentes climas, suelos, diferentes características que deben considerarse de forma diferente. Y por otra parte, tenemos una gran distribución, tenemos muchos grupos étnicos, grupos culturales. Este es un mapa que habla de la distribución de estos grupos, y una medición de la diversidad cultural tiene que ver con el número de lenguas que se hablan en un país. Y en este caso, ustedes pueden ver claramente que México tiene una gran diversidad. El número oficial de lenguas en México, y no es para dificultarles, estamos hablando no de 6, como dicen algunos, sino 300, como sostienen los lingüistas. Podría entrar a detalle en cuanto a la diversidad lingüística de México, pero sencillamente Oaxaca tiene más lenguas que toda América Central junta, 158, más que toda Europa, sencillamente en Oaxaca. La gente, entonces, muchas veces no se puede entender una con otra. Es así de grande la diversidad lingüística en México. Otra cosa importante es que como resultado de todo esto, y además de esta diversidad biológica, México es uno de los centros más importantes de domesticación agrícola o de plantas. Se han hecho algunas clasificaciones de plantas cultivadas y México está entre los 4 o 5. México y Mesoamérica en general están dentro de los más. ¿Y por qué? Bueno, pues porque tenemos grupos culturales diversos que tienen distintos entornos naturales
Y tenemos docenas de plantas domesticadas aquí que ahora se encuentran en todo el mundo como parte de la posibilidad alimentaria. El maíz, por supuesto, rankea entre las más importantes. Este es un mapa que nos muestra la presencia de algunas de esas especies. Aquí lo importante de resaltar es que los cultivos no se originan de la nada. No, hay una selección a partir de plantas existentes, a partir del trabajo de la gente y particularmente del trabajo de las mujeres, porque ellas fueron las primeras en experimentar este proceso en la historia, empezaron a seleccionar los materiales, empezaron a propagar el valor de este alimento. Ellas fueron las primeras agricultoras. Y no fueron tal vez las primeras científicas, no lo sé, pero sí las primeras que experimentaron, indudablemente. Entonces, no solamente hay tantas plantas cultivadas, sino muchas de ellas tienen conexiones genéticas, hay mezclas, y todo esto nos da lugar a una gran variedad genética en cuanto a lo que tenemos. Entonces, tenemos que conocer, tenemos que comprender que hay formas tradicionales de producción agrícola. Podemos mejorarlas, por supuesto, con la ciencia moderna, pero hay que aprender de esta gente, de estas prácticas ancestrales que han dado el sustento a esta gente durante tanto tiempo y ayudarlos a mejorar su trabajo. Esto es algo que no se ha hecho a la escala que debe hacerse en nuestro país y en muchos otros países. El año pasado, en este reporte de alimento y de agricultura por parte de la FAO, se habla de la producción, se habla de, por mucho, la producción a nivel mundial. O sea, aquí vemos que la mayor parte de la producción está en manos de los pequeños productores, está en manos de la producción que está a cargo de toda esta gente con estas prácticas tradicionales. Y aquí es donde tenemos que trabajar, aquí es donde tenemos que atender, aquí es donde tenemos que aprovechar su conocimiento tradicional, aportando, por supuesto, lo que nosotros tenemos, pero todo ello para producir, para dar resultados que no se pueden dar de alguna otra forma, de acuerdo a mi modo de ver. Aquí podemos ver que el 84% de toda la producción agrícola son de menos de 2 hectáreas. Y ahí es donde se produce la mayor cantidad del alimento. No tengo problema con estos grandes productores, o sea, no tengo ningún problema con los grandes productores, porque hacen su trabajo. Sin embargo, en países tan diversos como México y con tantas posibilidades, ellos no son quienes producen más en términos generales. Entonces, necesitamos poner fondos, poner recursos para la investigación. Originalmente se hizo más o menos, pero después se detuvo. Se detuvo porque pensaron que ya no había que invertir más en esto, que ya no había que llevar a cabo investigación en esta área y decidieron poner recursos en otro sitio. Sin embargo, muchos países han perdido su soberanía porque no saben exactamente qué cultivar, cómo producirlo y cómo hacer una sinergia con los productores, con los pequeños agricultores. Y también ha habido una seria privatización de este conocimiento que podría aportar tanto al bienestar de los seres humanos en general. Unos pocos países no prestaron atención a el financiamiento: Brasil, China, Argentina, y aquí podemos ver dónde están ellos en términos de su producción. Han hecho una gran diferencia y no sucedió en países como el nuestro. Por consiguiente, este es un área en donde las políticas públicas tienen que cambiar en forma muy importante. Resumiendo, ¿hasta dónde vamos? La diversidad genética que tenemos en cuanto a los cultivos es el resultado de miles de años de selección.
Para el maíz, tal vez 6, 7 mil años, para otro tipo de cultivos, tal vez un poco menos. Sin embargo, estos miles de años de selección, de experimentación, está presente en todo nuestro país. Eso por una parte. Y por otra parte, las contrapartes que todavía están en el mundo salvaje, son miles todavía, pero no solamente eso, aportan una gran riqueza de variabilidad genética, de tantos años de selección nacional que nos pueden ayudar a responder a los retos, a los problemas del cambio climático y de la alimentación. Una de las cosas que nos ha dicho la FAO en sus informes es lo que denominan los bloques de innovación en agricultura. Podemos ver que suenan lógicos, pero hay uno que sencillamente no está presente en este discurso, y están hablando de la variabilidad genética de los cultivos. No se menciona, y no se menciona porque parece que fuera algo ya dado por sentado, parece que fuera algo que ya todos sabemos, y no es así. Yo pienso definitivamente que esta es una equivocación. México tiene una gran diversidad de maíz, por supuesto. Acabamos de llevar a cabo un gran estudio en Conavio sobre la diversidad del maíz. Y bueno, sin entrar en muchos detalles, aquí podemos ver las grandes variedades. Cada una de ellas está adaptada a un régimen pluvial, a un área, a una temperatura, y nos da por consiguiente una gran variedad de materiales con los que podemos trabajar. Pero lo que es importante es que no hay tecnología que pueda sustituir este proceso de diversidad natural. Sencillamente no existe una tecnología, independientemente de lo que podamos inventar. ¿Por qué no entonces trabajamos con la gente que produce esa diversidad? Tenemos un banco mundial de genes a nivel mundial que solamente nos muestran el proceso de evolución y de la domesticación, y que es apenas una parte del proceso de lo que tenemos que hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer es entender todo esto para entonces poder seguir adelante, para poder proseguir en nuestro proceso de evolución. No hemos sido capaces de realmente valorar el proceso. No le damos el valor. A nadie le importa realmente cuando se habla de los números, del servicio evolutivo que la gente ha aportado por años para que ahora podamos tener todo este material genético. Entonces tenemos que cambiar en la consideración del rol, la consideración de la importancia de estas prácticas familiares agrícolas que realmente están sosteniendo no solamente a dichas familias, sino a todos los seres humanos que demandan alimentos a nivel mundial. En el siglo XIX, por ejemplo, en Europa, el trabajo con las papas fue muy importante, pero en Toluca, en Metepec, se encontró una planta que no se usaba para comer, una especie de solanum que podía resistir muchas condiciones complejas. ¿Y cómo podemos valorar todo esto si no lo conocemos? ¿Cómo podemos explorar? ¿Cómo podemos entonces valorar? Conavio ha comenzado a trabajar con diferentes cultivos. Tenemos un programa bastante extenso para tratar de coordinar un esfuerzo nacional que incluirá a diferentes disciplinas como la antropología, la agroecología, la física, la sociología, la antropología, como ya dije, y participantes desde los campesinos, los científicos, hasta gente
que se encuentren las organizaciones agrícolas, los tomadores de decisiones, instituciones agrícolas de investigación, universidades y diferentes fuentes de financiación, por supuesto de fondos federales o de programas internacionales. Pero todo esto tiene que darnos una visión a nivel de largo plazo, a nivel de políticas auténticas en México para movernos hacia el futuro, para alcanzar la soberanía. Por supuesto, tenemos que aportar, tenemos que dar el justo valor a la diversidad, el valor agrícola, el valor monetario, darle su justo valor en términos generales, incluso biológico y social, para realmente conformarlos como un todo, para realmente poder trabajar en una sola dirección todos nosotros, para usar esta diversidad biológica para asegurarnos de que podamos enfrentar el problema, el reto de la alimentación, de la producción alimentaria, que es tan complejo, que es tan difícil de frente a un cambio climático complejo. Entonces, bueno, voy a quedarme aquí por lo pronto. Muchísimas gracias. Profesor Sarukhan, quiero darle las gracias por su elocuencia, por su claridad, por hacernos ver la importancia de la biodiversidad. Es muy importante reconocer el liderazgo que ejerce México y usted personalmente en este tema. Definitivamente este tema encaja perfectamente con la cuestión de la prosperidad para todos y de la inclusión, sobre todo cuando hablamos de estos pequeños productores, de estos pequeños agricultores en México, por supuesto. Quiero darle las gracias. El aplauso le deja ver el interés en lo que usted dice. Sabemos que habrá muchas preguntas. Infortunadamente tenemos ahorita un panel. Entonces, si tienen preguntas para el profesor Sarukhan, por favor dense la oportunidad de platicar con él. Señor, muchísimas gracias. Doctor Sarukhan, encantado. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Despidamos con un fuerte aplauso a José Sarukhan, coordinador nacional de Conavio. Muchas gracias, doctor.